vamos a ir a la carta de Tito y al principio le voy a mostrar un poco algunas imágenes para que podamos entender el contexto de esta carta. Esta es una carta que tiene que ver con algo que, o sea, no tenemos que perder de vista cuando estamos leyendo, especialmente la carta a Tito. Dice así: nunca olvidemos de dónde y de quién fuimos rescatados por Yeshua. Nunca olvidemos de dónde fuimos rescatados. Recordemos, Él nos sacó del sistema de este mundo, de Egipto, del sistema de este mundo. Y, y el sistema de este mundo estaba a cargo en ese tiempo de Faraón. En este tiempo, ¿quién es Faraón? A ver, identifique a Faraón. Es el príncipe de las tinieblas. Él es el faraón de este tiempo. Tenemos que por eso tener cuidado porque él nos quiere manipular. Él no puede doblegar nuestra voluntad, pero él sí puede tentarnos a través de sus engaños y sus maquinaciones. Ese faraón, que es el ego mundial, el sistema de este mundo, eh, quiere atraparnos. Entonces, ese es el de dónde y ese es el de quién, ¿ok? Entonces, es importante entender eso. Y en el de quién estamos siendo rescatados, hay otro ego. El ego social o el ego público o el ego del sistema del mundo es justamente el que les mencioné, ese faraón, que quiere decir el más grande. Faraón en el original quiere decir el grande o el más grande. Ese más grande es justamente el engañador, pero hay otro que se quiere hacer grande y ese otro de quien Dios nos rescata es de nuestro propio ego. Eso entendamos bien cuando leamos esta carta a Tito. Somos rescatados de un lugar que se llama el sistema de este mundo para ir a otro lugar que es el reino de Dios. ¿Y de quién? De las manos o de las garras de Faraón o del príncipe de las tinieblas y también de nosotros mismos. Somos rescatados. Dios nos rescata a nosotros mismos de nosotros mismos. Así es que eso es algo importante entender. La carta tiene que ver con esto que le voy a mostrar. ¿Puede ver esto? No es una clase de odontología y deben estar ahí algunos médicos en la clase. Yo sé que hay algunos dentistas, pero fíjese esto que, ¿qué piensan ustedes de estos dientes? ¿Será que se puede corregir esto? Le pregunto, ¿será que vamos a decir, un ingeniero mecánico podrá corregir esto? ¿Se dan cuenta? Obviamente que no. ¿Será que un médico cirujano puede corregir esto? Pues tal vez podría intentar, pero no creo que lo haga como un médico que trabaja específicamente en este tipo de correcciones, que son las correcciones dentales. Ahora, fíjese cómo quedan estos dientes. Y mi hermana se va a reír porque ella es dentista y va a decir que estoy dando una clase dental. Pero estos dientes llegan a convertirse en estos dientes. La misma persona, pero corregida. La misma persona corregida. ¿Qué le parece? Esto más o menos es el propósito de la carta a Tito, porque se va a sorprender un poco con el entorno de la carta a Tito, porque cada carta tiene un entorno, un contexto. Por esa razón, tenemos que acostumbrarnos a cuando usamos un versículo, por lo menos saber el contexto. Ya no podemos soltar versitos sin saber el contexto. Eso es en realidad una forma de manipulación. Así que cuando usemos un contexto, sepamos por lo menos el contexto o hayamos leído la carta. Pregunta de control. ¿En cuántos minutos se puede leer la carta a Tito? Escríbalo en el chat, por favor. Escriba en el chat. ¿En cuántos minutos se puede leer la carta a Tito? La anterior vez, recuerdo que dijeron 3 minutos la carta a... No lo discutí porque sí, si pones en speed se puede llegar a 3 minutos, pero claro, difícil de entender tanto, pero ahora sí, la carta a Tito, ¿en cuántos minutos pueden leer? ¿En cuántos minutos usted leyó? Escríbalo en el chat, por favor, y ahorita le muestro otro ejemplo más. Alguien dijo, oh, no, 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 todavía no escribieron. ¿En cuántos minutos se puede leer? 47 versículos. ¿En cuánto tiempo lee? A ver.
que no leyeron la carta a Tito, por eso les estoy haciendo preguntas de control. Nadie, no está respondiendo a nadie todavía. Wow, ¿qué pasó, familia? Bueno, ahí alguien ya lo salvó, dice en 6 minutos. Exactamente. 6 minutos, te lees fácilmente toda la carta. Ahí dice Erika 15 minutos, le puedes dar 3 vueltas en 15 minutos, pero de pronto Erika ha leído así con mucha calma. También puedes leerlo en 15 minutos. 5 minutos, dice otra persona. Exactamente. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la clave? ¿Cuántas veces has escuchado? Eso ya te va a dar entendimiento. Yo he escuchado, ya perdí la cuenta, pero wow. Y ahora, después escuché la pieza que nos mandó Claudia en el chat y también escuché verso por verso. O sea que estamos tratando de entrar en ese marco, no estamos inventando nada. Prácticamente lo que estamos haciendo en esta comunidad es conectarnos a lo que Yosef nos ha ayudado a entender, aunque el Señor también nos va mostrando algo más sin salirnos justamente de lo que es lo coherente dentro del contexto de cada carta, ¿no? Un ejemplo más, un ejemplo más, escuche bien esto, o digo, mire bien esto. ¿Qué le parece esto? ¿Será que tiene solución este animalito? ¿Puede ver este animalito ahí? ¿Qué le parece este extremo al cual este animalito llegó? Prácticamente cualquiera podría decir, está enfermo, no tiene esperanza y podríamos desecharlo. ¿Cuántas veces hemos visto desechar animalitos? Pero este mismo perrito, cuando alguien lo corrigió, lo sanó, lo limpió, llegó a tener el siguiente después. ¿Qué le parece? Es el mismo animalito en las manos de alguien experto, en las manos de alguien experto. Y quiero darle un anticipo de lo que es la carta a Tito al decirle, la carta a Tito fue justamente dirigida para hablar con los griegos, especialmente los cretenses, pero no eran solamente cretenses, habían las 3 Cs que va a memorizar después. Ellos eran avaros, eran deshonestos, eran impíos, eran inmorales, eran terribles los cretenses. Se estaban sucios, sucios. Pero de ese grupo, aunque usted no lo crea, salieron ancianos, salieron personas tremendas de los cretenses. Así que nunca tire la toalla. Si usted de pronto ve, por ejemplo, uno ve a sus hijos y de pronto dice, no, mis hijos no creo que cambien porque no obedecen o etcétera, como que nos cuesta ver. Pero de verdad le digo, si usted aplica esta carta, le puedo decir que por lo menos estoy seguro que va a depositar en sus hijos buena semilla. Uno de pronto tiene el cónyuge que dice no va a cambiar mi esposo. Sí, puede ser que no cambie con tus ojos, pero con los ojos del Señor puede haber un buen cambio. ¿Ok? Así que el contexto también nos habla del siguiente lugar. Esto es Creta, fíjese bien. Creta es una isla cerca justamente al sur de Grecia. Está al sur de Grecia. Y aquí está Chipre. Recuérdese que hemos hablado de esta carta también, digo, o sea, hemos visto esta parte también anteriormente. Y preste atención a Creta, a Capadocia y a Cilicia. Capadocia y Cilicia. Por esta región es justamente Turquía, aquí está Grecia, este es el Asia actualmente, y Creta, las 3 Cs. Aquí estaba en ese tiempo lo peor de lo peor. Y a estos 3 lugares fue Pablo. O sea que para que veamos que Pablo se metió justamente donde a veces nosotros pensamos, yo no iría. Por esa razón es que él sí supo meterse y cada carta nos ayuda a poder enfrentar lo que, lo que nos han dejado como herencia justamente estos 3 amigos, estos 3 amigotes que están metidos, como siempre digo, cada reunión en todas las cartas yo voy a mostrar la cara de estos 3 amigos, porque se han metido con nosotros demasiado, Platón, Aristóteles y Sócrates, que han influenciado demasiado nuestras vidas. Y la iglesia también, la iglesia protestante especialmente y la romana. Y nosotros tenemos que salir de esta situación. No que los griegos son malos,
preste atención a esto. Yo no estoy diciendo que los griegos son malos, no. Los griegos, cuando están centrando su filosofía en Yeshua o en Dios, pues son buenísimos. Hay muchos griegos, como Tito, pues es un griego, pero cuando un griego está centrando su filosofía, su relación con Dios en el hombre, pues lo que vamos a crear es otra religión más. Y eso no queremos, así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacar toda educación centrada en el hombre para que nosotros podamos ir más allá. Eso es lo que hablamos en la reunión de varones hoy, enfocar nuestras mentes en nuestra forma de pensar en algo más profundo. Bueno, Tito, la carta a Tito fue escrita por Pablo alrededor del año 62-67. Los destinatarios Tito y todos nosotros. Aquí está, todos nosotros. Esta carta ya puedes decir es una carta personal de Dios para ti. Así es esta carta. Entonces, Tito es un gentil converso mencionado por Pablo en el concilio de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén? Ahí hubo una de las discusiones primeras y más grandes que tuvieron los apóstoles por causa de los que estaban poniendo cargas muy pesadas a los recién convertidos, a los nuevos creyentes. Y ese es un serio problema que nos va a acompañar todo el tiempo. Pablo se enfrenta a ellos y da un ejemplo en usted puede leer Hechos 15, es ahí donde determinan no presionar a los gentiles que se estaban convirtiendo a llevar cargas muy pesadas. Una de esas cargas era la circuncisión y específicamente en base al rito de Moisés. Entonces Pablo entra en una discusión muy fuerte. Pablo y Bernabé, los dos se enfrentan a vamos a llamarles judaizantes, pero realmente muchos de ellos también se tuvieron que alinear y dejaron de estar presionando. Eso cuenta también ya en la historia, en la tradición. Eso no lo va a encontrar en la Biblia, pero yo estaba investigando y qué pasó con estas personas que discutieron. La verdad, varios de ellos se sujetaron a Jacobo, es decir, al líder de ese tiempo. Pablo, Bernabé y todos ellos, y se acabó la plática porque Jacobo determinó lo que iban a hacer y lo que iban a hacer eran 4 cosas, nada más. O sea, en vez de estar obligando a los recién convertidos a que se circunciden o a que hagan un montón de cosas que normalmente vamos a decir, las personas que no entienden qué es tener hijos, qué es parir, y algunos han tenido hijos, pero no entienden que se necesita un grado de paciencia, van imponiendo cargas en las personas y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a medir. Pero hay 4 cosas que en esa época eran necesarias. ¿Alguien recuerda cuáles eran las 4 cosas necesarias en esa época? Si lo recuerdan, escríbanlo en el chat, así para que yo pueda avanzar. Pero hay 4 cosas importantes que llegaron a la conclusión en este concilio. ¿Ok? Después de llegar a esa conclusión, ellos dijeron, pues lo de la circuncisión y todo lo demás van a aprender en cada Shabbat, en cada reunión. Entonces, eso es importante entender. Cada Shabbat se tiene que leer a Moisés, se tiene que estudiar la Torá. Justamente ahí ya puso Geraldine, pero en cuanto a los gentiles que habían creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. El tema de la fornicación, o sea, también de la inmoralidad sexual, lo estrangulado y comer el tema de la sangre. Son 4 cosas básicas, pero en esa época, piense bien esto. ¿Por qué razón en esa época? ¿Y por qué específicamente eso en esta época no tendríamos que pedir? Por ejemplo, si alguien se está convirtiendo al camino, de verdad yo les digo, si esta persona que se está convirtiendo al camino, o sea, a Yeshua en este tiempo, y yo le estoy directamente diciendo no debes comer cerdo, yo ya estoy poniendo un obstáculo. No sé si me explico. Lo que tengo que hacer con esa persona es educarla, disipularla, tener paciencia. Y de pronto yo estoy saliendo con esa persona o me invita a su casa a comer.
De pronto me invita a su casa a comer y me dice, mira, vamos a comer esto. Una vez me pasó, les cuento, una vez me pasó, me invitaron a comer unos tacos al pastor de lechón y un montón de tacos que hicieron. Y yo voy y la familia estaba contenta de que yo los visite y de pronto, ¿qué creen? Nosotros, mi esposa y yo nos miramos y no sabíamos cómo decirles que no, pero tuvimos que hacerlo. Tuvimos que hacerlo, pero nosotros les dijimos que no se preocupen, pero que no se extrañen, que solo vamos a comer tortillas y las verduras. Pero ¿qué creen? Inmediatamente han entrado a la cocina como buenos latinos y han hecho algo, pero a los 10 minutos ya había carne de pollo y otras carnes más. Y digo, ok, qué bendición, pero no es fácil. No es fácil, de verdad, no es nada fácil. Pero yo estaba en la casa de ellos, yo quiero que me entiendan. Yo no puedo imponer qué comer en su casa, están en su casa. Pero si vienen a mi casa, a mi casa, pues yo no les voy a invitar cerdo, ¿me explico? Yo les voy a dar lo que es, aunque ellos coman cerdo, yo no les voy a dar cerdo. Pero eso no les va a ofender porque ya les estoy educando, discipulando, ¿me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta actitud que tuvieron los judaizantes. Imponen cargas pesadas. No, no, no se trata de eso el camino. Y una regla que es, yo la aprendí de Yosef es, nunca como diga a alguien que guarde algo que no entiende. O sea, todas las personas tenemos que aprender a guardar lo que ya estamos entendiendo. Y no importa si es un mandamiento en este día, en este mes, en este año incluso, pero si por ejemplo el mandamiento de guardar el Shabbat, ya este año lo estás aprendiendo y al siguiente año ya empiezas a guardar, qué buen avance hemos hecho. Pero que yo te diga, ¿no? Que estás guardando el domingo, que como gotera todo el tiempo te diga que eso es de Constantino, que eso no está bien, va a llegar un momento en el cual voy a perder o sea, estoy perdiendo la oportunidad de hablarte de otras cosas en vez de estar hablando de lo que debería hablar contigo. Entonces, necesitamos entender que esa actitud es la que Pablo atacó siempre. Así que siguiendo con la historia, Pablo evangelizó a Tito en uno de sus viajes, justamente al principio, y después lo llevó a Tito en el tercer viaje de Pablo. Y ahí justamente fue que Pablo ya lo dejó. Esto fue que ellos estaban sirviendo juntos en Creta y finalmente Tito se quedó por petición de Pablo. Miren, los cretenses eran famosos por ser borrachos, insolentes, desleales, embusteros, tramposos, avaros, glotones y glotones. En ese tiempo se hablaban de las tres Cs. ¿Se acuerdan que les dije, piensen en las tres Cs? ¿Saben cuáles eran las tres Cs? Eran justamente los cretenses, los cilicios y los de Capadocia. Esos eran los terribles en este tiempo, en ese tiempo. Tres ciudades de donde la fama de la mayor parte de las personas eran borrachos, insolentes, desleales, embusteros. Y a esos predicaba Pablo. ¿Por qué razón creen que Pablo se alejó de las sinagogas a tal punto de decirles, yo ya me lavo las manos de la sangre de ustedes y me voy hacia los gentiles? Era porque los judíos tenían un problema que se está volviendo a repetir, lamentablemente. Y este es un problema que yo le daría, yo diría, el crimen de los judíos es este. En ese tiempo los judíos malinterpretaron tanto el tema de la santificación que para ellos santificarse era apartarse de la sociedad. Y eso no es santificarse. Si no Mesías, si no Yeshua iba a venir y no iba a juntarse con la chusma. O sea, él vino a la chusma, él vino a buscar a los pecadores, vino a las prostitutas, vino a buscar a todas las personas consideradas enfermos por los judíos. ¿Qué creen que está pasando en este tiempo, hermanos? Uno diría, pero ¿acaso estamos viendo a muchos de las raíces hebreas separándolos? Pues sí, los estamos separando por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir, por todo eso estamos separando a las personas. Y tenemos que tener cuidado. Leamos las cartas de Pablo y Pablo tuvo que decirles, ustedes no entienden, el evangelio debe ir a todos y especialmente a las ovejas perdidas. ¿Y quiénes eran los cretenses? ¿Quiénes eran los cretenses? Escuchen la carta verso por verso. Eran los dispersos. Escuche bien esto. Esto lo va a encontrar en Juan 7:35. No sé si alguien puede leer Juan 7:35. Búsquelo rápido.
solamente Juan 7:35, los cretenses, los cilicios y los capadocios, aunque eran terribles en su carácter, ellos también tenían mucha gente que tenía que ser alcanzada porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tras de ellos vamos. Me explico. ¿Alguien tiene el versículo Juan 7:35? Es una pregunta. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Excelente. Gracias, gracias, Sin. Fíjese bien. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Póngase a pensar. ¿Acaso por ejemplo, cómo un griego puede estar disperso? Porque más adelante dice, o sea, a los griegos, se está refiriendo a ellos. Pues ahí tienes que darte cuenta de, o la traducción está mal, o es que obviamente Dios ha permitido que eso ocurra para que nosotros escudriñemos. ¿Y quiénes son estos griegos o helenizados? Son ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban hablando griego, comiendo griego, viviendo como griego, actuando como griegos, así como tú y yo antes de entrar en la Torá, a pesar que teníamos una Biblia bajo el brazo, pero no estábamos entendiendo todavía. Así que a esos Pablo nos está mandando también como lo hizo con Tito. Así que en esas condiciones, Pablo escribe después de un tiempo, justamente antes de la carta a Timoteo segunda, escribe esta carta a Tito, diciéndole a Tito justamente instrucciones para que Tito pueda dirigir y liderar mejor la iglesia y corregir la comunidad, obviamente levantando algunos ancianos, o también se puede decir obispos. Obispos, usted sabe, la palabra original, o sea, la palabra obispo quiere decir el que mira desde arriba, pero no por ego, sino el que supervisa, o sea, su mirada es desde arriba para cuidar mejor al rebaño. Ese es un obispo, ese es un supervisor. Entonces, esa era la condición en la cual estaban justamente los cretenses: borrachos, insolentes, desleales, embusteros, tramposos, avaros, glotones, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿algunas de estas cualidades tenía usted? ¿Tenía alguno de ustedes? ¿Sí o no? Yo puedo levantar mis Sí, manos. señor. Así es, ya está Viviana, bienvenida Viviana. Ya Gracias, Shabbat extrañábamos la voz de Shalom. Viviana. Bienvenida, qué lindo escuchar a la colombiana. Gracias por estar aquí con nosotros. En un ratito ya te damos para que puedas saludar también. Y fíjense, hermanos, todos nosotros tenemos estos asuntos también en nuestras vidas de una u otra forma. ¿Por qué cree? Porque hemos heredado la educación centrada en el hombre, o sea, la educación de Grecia, perdón, cualquiera de nosotros que ha entrado a una escuela, a un kinder, a la universidad o a cualquier lugar, te han inyectado el veneno de la filosofía centrada en el hombre, o sea, de Grecia. Y de ese veneno tenemos que cada día seguir limpiándonos hasta el día que el Señor nos llame o hasta el día de Jesucristo. Y para eso es que Pablo levanta a Tito para corregir a estas personas que cualquiera diría incorregibles. Así como vimos las imágenes, ¿quién diría que hay una solución para los dientes así todos chuecos? El dentista sí dice, para mí hay solución. En cambio, el mecánico de autos dice, no creo que se solucione porque no es su especialidad. Por esa razón es que no todos de verdad estamos escuchando el llamado del Señor. Él está despertando, escuche bien esto que es importante lo que le voy a decir. Él está despertando a esas personas que vamos a ayudar a entrar a aquellos que no están pudiendo entrar a causa de nuestras religiosidades, a causa de nuestros debates o sea, innecesarios. El Señor está levantando personas para eso. Ahora, si nosotros en este camino nos distraemos, obviamente, en banalidades, en discusiones innecesarias, perdiendo el objetivo esencial que es justamente ser la sal y la luz en nuestros hogares y en las calles y por donde vayamos, llevando la luz que es la Torah,
la Torá básica, la Torá sencilla, estamos nuevamente cometiendo los mismos errores que justamente Tito estaba enfrentando y Pablo le estaba enseñando a corregir. Ahora nosotros, gracias al Señor, ya tenemos esta carta en nuestras manos. Esta carta está en nuestras manos y no podemos equivocarnos. Amados hermanos, no podemos equivocarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también somos iguales que los cretenses en algún punto más, en algún punto menos, pero somos iguales. Y además que también estamos helenizados. Y si no lo entendemos o no lo aceptamos, pues estaríamos simplemente tratando de tapar el sol con un dedo, porque sí lo estamos, lamentablemente. Bueno, sigamos adelante. Entonces, recuerde bien algo que quiero repetir, esta figura. ¿Hay solución para este animalito? Sí, claro que hay solución. Y este es el resultado cuando lo corregimos. Una vez más, hay solución para esta dentadura. Yo sé que hay dentistas aquí y yo no estoy queriendo dar una clase de dental, pero el dentista bueno dice, claro que sí, esto yo lo puedo convertir en esta Claro que belleza de sonrisa. Ahí está. Claro que hay solución. Entonces, cuando el Señor nos ve a nosotros, de pronto nos ve así, miren bien, el mundo nos ve como este animalito así, pero Dios nos ve así. De eso trata justamente esta carta a Tito. Nos enseña a ver como Dios ve, tratando de sacarnos la mugre que nos han metido a través de los años los maestros centrados en el hombre. Sigue la carta y dice, ¿cuál es el relato central de esta carta? Vamos a entrar un poquito más. Hay un tema central en la carta, lo puede encontrar en la primera parte. El tema central tiene que ver con la causa por la cual Pablo dejó a Tito como supervisor. Él le dejó allá para que corrigiese lo deficiente, o sea, para que el dentista haga su trabajo de corregir esa dentadura o para que el buen veterinario corrija y limpie a ese animalito y para que estableciese ancianos en cada ciudad. Fíjese la labor de Tito. No era solo una comunidad, eran varias comunidades. Haga de cuenta que Tito para nosotros en este tiempo, que casi es como un Pablo, es Yosef. Haga de cuenta. ¿Y qué hace Yosef, nuestro hermano José Antonio? ¿Qué es lo que hace? A través de Descubre la Biblia, él nos va dando materiales, nos da un montón de cosas y no va a poder reunirse con todos nosotros, pero a través de los materiales ya tenemos la receta que tiene que ver con regresar a la sana doctrina. De eso, si tú te concentras en eso, la palabra de Dios es, dice, como un jabón que nos va limpiando, nos va sacando la mugre que tenemos, nos va cambiando las malas actitudes. Ese es el poder. Pero tenemos a un hombre, o sea, Pablo encargó a Tito y en este caso tenemos la bendición de tener, no solo es José, hay muchos hombres más, José en toda la tierra, no vayan a pensar que es el único, pero hay muchos hombres y gracias a Dios por la vida de José que tenemos que nos ayudan a o sea, a reeducarnos, a corregirnos en amor, en humildad. Esa es la idea en realidad. No es nomás corregir y tú no practicar. Y conozco a Joseph en persona. Gracias al Señor he tenido la oportunidad incluso de que hagamos un viaje juntos, él y el grupo. Gracias al Señor yo fui con ellos a Israel. Qué bendición poder no solamente escuchar, sino también ver. Porque en cada viaje, usted sabe, hay eventos difíciles y buenos y realmente había momentos duros en el viaje y veía la reacción de Joseph y digo, qué increíble, es un hombre genuino y eso es algo importante. Así que demos gracia y cubramos siempre la vida de nuestros hermanos que están ayudándonos a cambiar, a mejorar nuestras vidas. Entonces, a Tito se le da el trabajo de corregir. Y en el capítulo 1, que lo vamos a como subtitular, las cualidades de los ancianos que reeducarán a las personas. Estas deben ser que sean irreprensibles en la ley del Señor, maridos de una sola mujer,
Aquí especifica bien Pablo lo que estaba pasando con los cretenses que se estaban convirtiendo, porque un cretense venía al reino con la idea de tener tres mujeres. Ese era el problema de la mentalidad de los cretenses. Ellos tenían una mujer para una cosa, la otra mujer para otra cosa. Una mujer era para que bueno, que el hombre se divierta. La otra mujer era para que esté en la casa cocinando. La otra mujer era para otros asuntos. Entonces, no podemos usar así, eh, es decir, no podemos ver así las cosas cuando entendemos que el propósito de Dios es diferente. Entonces, estos griegos tenían, o sea, estas ovejas perdidas estaban tan metidas con la mentalidad griega que también querían practicar eso en la iglesia. Así que Pablo dice, no, 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 corrige, no puedes permitir eso en el cuerpo de Cristo. Y además dice, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Bueno, eso es algo que no está tan fácil porque yo tengo hijos también y pues entiendo que no es tan sencillo poder decir mis hijos van a ser perfectos, pero más o menos en ese tiempo, si usted se pone a pensar, los hijos eran peores que los padres. Eso póngase a pensar. Eran discutidores. Estoy hablando del contexto que vivían en ese tiempo. Espero que en este tiempo, por lo menos en nuestras casas, si tú tienes un hijo discutidor, te voy a dar un consejo. No, no vaya a pensar que eso no lo hemos aplicado mi esposa y yo en nuestra casa. Si tú tienes un hijo que te falta el respeto constantemente y tú estás aguantando y aguantando, pues el problema no lo tiene el hijo, sino lo tienes tú. Porque el mayor problema para un hijo es tener un padre complaciente. O sea, nosotros los padres tenemos que entender eso. Un padre va a desarrollar en sus hijos carácter. Y si tú eres complaciente, pues el carácter de tus hijos va a ser también rebelde. Y hoy en la reunión de varones, en la mañana, les decía, lo que causa rebeldía a los hijos es que, por ejemplo, el padre les diga a los hijos, tienen que leer la Biblia y el padre nunca abre la Biblia. Eso va a traer rebeldía. O lo mismo es que el padre les diga a los hijos, ustedes no tienen que ser como yo, borrachos, y el padre de borracho les dice todo eso. Eso trae rebeldía, confusión a los hijos. Así que esa era una de las condiciones para ser un supervisor en las casas, en las comunidades, porque se reunían en las casas en realidad. También este obispo o este supervisor no debe ser iracundo. ¿Cuál es el remedio para la ira? Recuerdan que hemos aprendido. Si usted es iracundo, ¿qué tiene que hacer? Orar. Aprendamos a orar. La oración es el termostato que el Señor nos permite tener dentro para graduar nuestras explosiones de ira. Que no sea borracho, que no sea pendenciero, codicioso, deshonesto, sino hospedador. Eso lo va a encontrar en el capítulo 1, sino bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y esto es tan importante, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que exhorte y convenza a los que contradicen y ponga en orden las cosas. El Señor no está buscando que tú seas un experto en encontrar el significado de las palabras en hebreo y que lleves a la gente al norte, al sur, al este, al oeste. Y en lo que Él quiere que seamos lo más sencillos posible. Perdónenme si a algunos de pronto les sorprende los ejemplos que les doy. Darle ejemplos de dientes, uno diría, ¿qué tiene que ver? Lo hago porque muchos de nosotros hemos pasado por problemas así. Y yo si tengo dientes buenos, es porque alguien me los corrigió y esa es mi hermana. Si viera usted mis dientes en realidad cómo son, no son como los ve ahora. Gracias al Señor tuve un tito en mi vida en el área dental que me corrigió y yo seguí sus instrucciones. ¿Me explico? Nos vamos directamente al capítulo 2. Capítulo 2. La importancia de la sana doctrina para hablar y vivir conforme a ella como un estilo de vida integral. De eso nos habla el capítulo 2. ¿Cuán importante es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Y si hay una sana doctrina, pues de hecho que hay una doctrina enferma.
Eso se pone a pensar, ¿sí? ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es lo que viene de la fuente. La fuente justamente es Dios. Y Dios nos ha dado su palabra. La Torá es prácticamente la sana doctrina interpretada por Yeshua en ese sentido. Piense bien. No le estoy diciendo la Torá a secas. No, no es así. Porque la Torá sin Jesucristo es peligrosa. Eso sí le puedo decir. La Torah sin Yeshua, interpretada sin Yeshua, es tal vez el arma más peligrosa que puede haber aquí en la tierra, porque parece ser la verdad, pero te están metiendo un montón de cosas que no son necesarias. Probablemente son buenas. Por esa razón es que, y escuche bien esto que le voy a decir. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada? Porque recuerda usted, antes en el templo, por ejemplo, incluso los judíos, los que eran los sacerdotes, tenían la autoridad de apedrear a las prostitutas y obviamente y al cómplice por las situaciones que pasaban, o también a los que robaban y tenían esa autoridad, ¿me explico? Pero ya Cristo vio claramente que estas personas no estaban ejerciendo bien esa autoridad porque eran unos hipócritas. Así que Jesucristo en Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada. O sea, Él tiene toda la autoridad ahora en sus manos. Por esa razón, cuando alguien te diga así que estás volviendo a la ley, ahora tienes que apedrear, tú tienes que decirle, no, no me han delegado eso. O a algunos de ustedes le han delegado a tirar piedras a una prostituta. Yo creo que a nadie, porque si no te vas a meter en líos. Esa autoridad la tiene Jesús. Por eso es que Él va a gobernar con vara de hierro cuando sea el tiempo o el día del Señor. Mientras tanto, nosotros aquí en la tierra tenemos que buscar justamente la protección de las leyes, aunque no son o sea, muy efectivas, la protección de las leyes de este planeta. Por eso que no es pecado buscar un abogado, pero eso no va a ocurrir en el milenio. En el milenio, probablemente tú y yo vamos a ser abogados, o sea, vamos a resolver los problemas que haya en la tierra. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a gobernar con Cristo. Entonces, por esa razón, Él quiere hallarnos fieles hoy. Y así como dice justamente, hablando aquello que has aprendido, siendo fiel, como dice el capítulo 1, retenedor de la palabra y fiel cuando lo enseñas, así tenemos que ser hallados en este tiempo, fieles. Por eso dice justamente que tenemos que nosotros tener el cuidado justamente de predicar y vivir la sana doctrina. La sana doctrina entonces es la Torah interpretada por Yeshua. Por eso dice, tomen mi yugo. Mi yugo es fácil. El yugo era lo que un rabino te entregaba cuando tú te convertías al Señor con ese rabino. Ese era el nombre en el cual tú te convertías. Pero desde Yeshua solamente hay un rabino y es justamente Él. Él nos dice lo mismo, nos dice, tomen mi yugo, mi enseñanza. Esa es la sana doctrina, la enseñanza de la Torah a través de la interpretación de Yeshua. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Por eso es que hay muchísimas discusiones en las cuales ya está cayendo eh, raíces hebreas. Hace un tiempo le pregunto a Yosef, dime qué hago en esta situación. Me están diciendo, o sea, yo le expliqué un poquito que me están preguntando qué pienso de tal congregación, qué pienso de tal lugar. ¿Quiénes? Me dice, pastores, le digo, porque yo estoy muy relacionado con pastores. Me dice, qué bien, me dice, porque la respuesta ahí es, mira, no te identifiques con raíces hebreas, porque no estamos siendo identificados con otra denominación. Se ha convertido en una denominación más el tema de las raíces hebreas, porque estamos nuevamente defendiendo cosas que no son necesarias, peleándonos de cosas que no son necesarias, teniendo una, como dice Yeshua, él veía los campos que estaban listos para ser cosechados, pero los obreros estaban envueltos en discusiones. Y esa es una cualidad, perdón, no una cualidad, es una característica lamentablemente, de los judíos.
de los judaizantes, diríamos, ¿no? No los judíos como tal, porque judíos hay y judíos hay, o sea, hay de todo, pero no de aquellos que imponen cargas pesadas. La carga pesada tiene que ver con imponer la Torah interpretada no por Yeshua, si quieres más fácil, la carga que no es pesada, que es fácil, incluso dice, es justamente la carga que nos da Yeshua, porque sí nos da una carga. Miren bien lo que dice cuando Yeshua dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y si nos hace descansar, no nos debería dar nada, ¿no? Eso en la lógica griega. Pero después dice, lleven, o sea, tomen mi yugo, o sea, pónganse esta carga sobre ustedes. Y ahí dice, tranquilos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es el yugo del Señor. El Señor no se hace líos, Yeshua no se está haciendo líos si de pronto alguien está guardando el Shabbat y no ha encendido las velas. No, Él no se hace ningún lío. Quedan bonitas las velas. Si no tienes el pan halal, igual, no se va a hacer lío. Pero sí, ya hay lugares, lamentablemente, en este tiempo, les estoy hablando en este tiempo, donde prácticamente ya están haciendo sentir muy mal a la gente que no pone las velas o que no tiene el pan halal. No, eso ya estamos saliéndonos del asunto de la interpretación de Yeshua. Yo oro al Señor que los mexicanos se levanten y hagan sus shabbats con tortillas, con tacos, no al pastor, y si hacen al pastor que sea kosher, pero que hagamos las cosas así, que en Argentina estén haciendo su shabbat con espaguetis y con todo lo que tiene que ser. No necesariamente tenemos que hacer las comidas de los judíos o los panes de los judíos. Eso está bonito para alguna vez, claro que sí, pero el modelo no es ese, el modelo es Yeshua y siempre va a ser Él. Él es el centro de todo. Capítulo 3, para no alejarnos de la sana doctrina. Capítulo 3 dice, Pablo nos exhorta a nunca olvidar de dónde y de quién hemos sido rescatados. Aquí les amplío un poquito. Cuando nos dice Pablo que no olvidemos de dónde hemos salido, fíjense cómo el capítulo 3 nos va hablando. Este es el capítulo 3, yo lo he resumido, ya les dije que no pongo los versículos para que usted investigue y lea. Dice, porque nosotros también éramos, esto lo va a encontrar en capítulo 3, versículo 3, dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias diversas, o sea, inmorales floridos, eso éramos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué diferencia con los cretenses? Póngase a pensar, ¿cuál diferencia con los cretenses? Igualitos, cortados por la misma vara de la centralidad con el humanismo, centrados en el hombre. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa debe ser nuestra esperanza, vivir o sea, que nuestra mentalidad no esté enfocada en las cosas de este mundo, aunque vivimos en este mundo, sino que nuestra mentalidad esté enfocada en las cosas eternas. Y no estoy diciendo con esto que tu mente no esté aquí en la tierra, no, sino que como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu gobierno, hágase tu voluntad. O sea, tenemos que en este mundo donde no se hace la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aprender a hacer su voluntad aquí en la tierra. Por eso se nos dice que tenemos que ir contra la corriente, porque vivimos en un mundo donde este sistema va en contra de la voluntad de Dios o en contra de la Torah. Por lo tanto, Dios está llamando a ti y a mí para que nosotros podamos ser la sal y la luz de esta tierra. Por ello, también al final del capítulo nos exhorta Pablo a evitar, fíjese bien esto, cuestiones necias, genealogías, contenciones
y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, y sin provecho. Yo tenía hace un tiempo, justamente la anterior festividad, sí tuve una discusión con alguien que me dice, y esto lo van a entender algunos de ustedes, con alguien que me dice, hermano, usted está celebrando Yom Teruah, justamente la fiesta de las trompetas, en una fecha que no es indicada, que usted se tiene que basar por la luna, un montón de líos por el internet. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo creer que esta persona que hace unos 2 años estaba tan metida en todo bien, en orden, fue hasta alguien que me ayudó a aprender y ahora me está diciendo que no debo hacer eso. Yo le pregunto por qué. Y luego empiezo, y obviamente, pues gracias al Señor, en mi caso tengo acceso a Yosef, así que me llamó la atención y también yo llamé a Yosef. Y justamente él me explica algo y dije, wow, ahora entiendo. Y pues eso me ayudó a equilibrarme con estos ataques. Y ahora leyendo la carta a Tito, digo, wow, discusiones acerca de la ley. O sea, no tengo que discutir acerca de la ley. O sea, aquí hay un asunto muy, muy cuidadoso también. O sea, si, por ejemplo, miren, tú estás con alguien que de pronto dice que en Shabbat, por ejemplo, te dice que en Shabbat, por ejemplo, te dice que en Shabbat yo puedo, no sé qué ejemplo se me viene, porque mire, ya se me han olvidado los ejemplos también. Vamos a decir que en Shabbat yo sí puedo ir al mercado aunque no compre. Ok, me explico. Yo puedo ir al supermercado, pero no voy a comprar. Eso me dice. Bueno, de pronto yo pienso diferente y le digo, la verdad, yo no voy al mercado porque si voy al mercado voy a ser tentado a comprar. No sé si me explico. Entonces empezamos a discutir y él me da sus posturas de que es que esto es así, no has visto este versículo. Estamos discutiendo, sí, de la ley, de la Torá, pero ambos estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en cierta forma ambos tenemos razón, porque la persona que va al mercado, aunque no va a comprar, de pronto está yendo con un propósito de evangelizar o ayudar a alguien ese día. Entonces en Shabbat sí se puede llevar la luz, sí se puede llevar el evangelio a alguien, para eso es el Shabbat también, pero también hay algunos que de pronto, como yo prefiero no ser tentado, me encanta ir al supermercado, así que si yo voy al supermercado, para mí es una tentación. Entonces, en Shabbat no voy al supermercado. Y justamente hoy tuvimos una situación en casa que teníamos que comprar algo importante, pero no era urgente. Y mi esposa y yo nos miramos y dijimos, pues no, simplemente no. Y gracias al Señor, todo está bien. Pero son tentaciones y a mí como que me estaba ya maquinando la mente como para justificar que sí debería ir. Y digo, no, 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 basta de perder mi tiempo. Voy a simplemente guardar el Shabbat sencillamente y lo voy a hacer. Pero no caigamos en debates y discusiones que de pronto ambos tienen razón, pero no vaya a acostumbrarse a eso porque si va a acostumbrarse a eso, va a perder mucho tiempo. Dice aquí, son vanas y no tienen provecho, no tienen provecho. Así es que esto sería la carta a Timoteo en resumen. Este resumen lo puedes hacer en 5 o 7 minutos. Yo lo estoy haciendo en más tiempo, ya voy con 37 minutos, pero es nada más para que nosotros podamos ampliar un poquito la carta. Ahora, finalizando, el propósito central de esta carta. Tiene tres. Yo encontré tres. Tú puedes encontrar más. Pero número uno, el propósito de esta carta es reeducarnos, o sea, corregirnos para disipular a los creyentes, comenzando siempre en nuestros hogares y después en otros lugares. O sea, el propósito de esta carta es entender que tenemos que corregir. Pero, ¿cómo puedes corregir si tú primero no te corriges? O sea, te reeducas, te redisipulas. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora mi meta, y yo les cuento un poquito mi meta, es mejorar mi vida de ayuno y de oración. Estoy en esa meta, esa es mi meta ahora, en ese tiempo estoy, por eso no les estoy hablando mucho del ayuno. Ya de la oración puedo hablar con más autoridad, no solamente por las hermanas que son tan fieles y orando 2 años y medio sin parar un solo día,
Wow, eso sí, un milagro y felicidades a las hermanitas Mercedes, Luz y Juanita. Gracias por el buen ejemplo. A mí me han impulsado. Eso es uno de los frutos. Yo soy un fruto de esa disciplina que ustedes tuvieron y tienen. No lo dejen. Más bien oro que más hermanas y hermanos nos unamos con ustedes para seguir en esto. Entonces, yo estoy ahora tras de la meta de aprender a ayunar, aprender a Dios. ayunar. Perdón, aprender a ayunar. Entonces, yo estoy seguro que esto va a beneficiar a muchos de nosotros. Y no porque esté gordito, sí, mi esposa me dijo que un poquito que hay que bajar en algunos lugares, pero no es por eso. Eso también va a ser un beneficio, pero es por otras razones de salud y además de salud espiritual más que de salud física. Pero le voy a ya empezar a motivar en eso en unas 2 semanas. Así que prepárese. Estamos en Prepárate 180. Recuerde usted, va a ser beneficiado y le aseguro que muchos de nuestros kilitos, si usted se sujeta, van a desaparecer. Qué lindo es eso. Pero va a costar, no va a ser fácil. Número 2, conclusión de la carta. Si no enseñamos conforme a la Torah interpretada por nuestro maestro Yeshua o Jesucristo, estamos enseñando una doctrina enferma de ego. Así lo puse, enferma de ego. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta muchas veces que a decir que esto enseñó Yeshua. ¿Sabe por qué nos cuesta? Uno, porque tal vez no lo enseñó él, perdón, tal vez no lo enseñó él, o tal vez nos da pena decir que lo aprendimos eso con tal rabino que ni siquiera cree en Yeshua. O sea, hay que tener cuidado en esta parte, especialmente en este tiempo. Hay un mar de información. Y les digo de verdad, una vez más, no vaya a meterse en profundidades temáticas si no ha estudiado la Biblia, por lo menos la Torah verso por verso. Yosef siempre dice toda la Biblia. Está bien, pero por lo menos la Torah verso por verso, usted habiéndola hecho y además habiendo escrita la Torah, por favor, evite entrar en otras cosas. Va a perder su tiempo, va a perder mucho tiempo y además no va a crecer. Eso no es conveniente. Y número 3, voy a pedir que revisen micrófonos porque ya está varias veces entrando un sonido. Número 3, nunca olvidemos de dónde y de quién hemos sido rescatados y hacia dónde nos dirigimos. Esta es la tercera conclusión de la carta. Al final, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, recuerda que tú antes eras también así, como los cretenses. Así que nunca se nos olvide de dónde y de quién hemos sido rescatados. ¿De dónde hemos salido? Del sistema de Egipto, de este mundo. ¿De quién? De Faraón. Faraón, el que quería ser nuestro grande. Y Yeshua mismo nos dijo, a nadie digan mi rabí, o sea, mi grande. ¿Y cuál es el otro grande, aparte de Faraón? Es tu ego. Son dos egos que hay que sacar de nuestras vidas. El ego del sistema de este mundo, del gobierno de este mundo. Este ego te dice cómo debes vestirte. Este ego te dice incluso cómo debes caminar. Este ego te dice qué debes ver. Este ego te dice cómo deberías vestirte. Tenga cuidado con el ego del mundo, la moda o todo lo que el mundo te puede ofrecer, porque eso es una trampa y lamentablemente no es fácil sacar a nuestros hijos ni nosotros mismos salir de ahí. No les digo que es fácil, es una batalla. Por eso tiene que ver con la batalla de la fidelidad o la batalla de la fe. No pierda esta batalla. Y quiere decir que tal vez hoy te enfrentaste, ya sea a tu hijo, ya sea a ti mismo, ya sea a alguien, y no te fue bien. Pero sabes que mañana es un nuevo día y mientras tus hijos estén en casa, con amor, recuérdales lo que es la sana doctrina en amor, para que ellos no estén siendo enseñados por la doctrina enferma, porque sí hay una doctrina enferma religiosa que les está enseñando obviamente, en otros ambientes. Eso sería entonces importante considerar. Y bueno, una vez más, la carta a Timoteo se puede leer en nada más en 5 o 7 minutos. Aquí está toda la carta, no la voy a leer, no se preocupe. Solo quiero dar algunos versículos que son
sumamente importantes. En la parte del capítulo 1, donde dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, etcétera, etcétera. Hay una parte en el 10 que dice, porque hay muchos, aún hay muchos, dice, este aún me ha hecho pensar, aún hay muchos contumaces, o sea, tercos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Dónde estaban estas personas? ¿Dónde estaban? En la comunidad. Ellos estaban ahí. No es que estaban afuera, estaban dentro de la comunidad. Así que en la comunidad, en nuestra comunidad o ya en la comunidad grande, descubre la Biblia, hay de todo. O sea, no vaya a pensar que porque uno está en una comunidad ya la persona es de confianza. No, no, no. Tengamos cuidado de nosotros mismos, porque va a haber aún personas tercas, habladores de vanidades, engañadores entre nosotros. Claro que va a haber. Pero, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Es triste lo que dice aquí Pablo y no le digo que usted lo haga, ni yo tampoco lo voy a hacer hasta que el Señor me diga, pero no necesito hacerlo ahora porque no encontré a nadie así, gracias al Señor. Pero dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Incluso, dice, uno de sus líderes, de sus propios profetas, dijo que, ¿cómo son ellos? Mentirosos, malas bestias, glotones, etcétera. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y más adelante, el 13 y 14, y con eso ya terminamos, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe, hermanos. Esto es importante. Uno no va a ser sano en la fe si tú eres un orgulloso. Cuando alguien te reprende, ya estás como enojado. Amados hermanos, necesitamos ser reprendidos. Yo tuve la bendición de que un día Joseph me corrigió y wow, dije, qué alegría, porque dije, si, o sea, si él no me dice nada, entonces todo está bien. Y no, gracias al Señor, yo le di la confianza de que me corrija, porque recuerde usted eso, nosotros los pastores o las personas que estamos a cargo, graduamos mucho a las personas y obviamente no queremos alejarlos. Pero yo ya le di permiso no solamente a Joseph, sino también a otras personas, obviamente mi esposa, le dije, corrígeme, porque necesito que me corrijas. Así que, hermanos, si alguno de ustedes me dice que quiere ser corregido, nada más reúnase conmigo, deme permiso y le aseguro que con gusto voy a tratar de ayudarle un poquito, pero en amor, porque eso están haciendo conmigo también. No vaya a pensar que a mí no me corrigen. Claro que me corrigen y eso es una gran bendición porque quiero ser sano en la fe. Coma, dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son las fábulas judaicas? Bueno, en realidad las fábulas judaicas tienen que ver con fábulas justamente o exageraciones que contaban los papás a los hijos, en algunos casos para dormir a sus hijos, así como usted le contó algo a sus hijos, no sé si yo les conté a mis hijos de la Caperucita Roja, ¿sabe usted quién es la Caperucita Roja? Y como ya se me acabó el cuento, le conté de la Caperucita Verde, la roja, la morada, la amarilla, ya me inventé todas las caperucitas, le cambié al lobo por tigre, por león, por leopardo, y mi hijita estaba feliz de escuchar mis fábulas. No sé si me explico. Pero imagínense que yo agarre mis fábulas judaicas, o sea, mis fábulas de la Caperucita, y empiece a decir al autor de la Caperucita que eso no es cierto, que en realidad la Caperucita no estaba enfrentada a un lobo, él estaba enfrentada a un tigre bien grande de este tamaño. No, no estoy diciendo la verdad, estoy siendo un orgulloso, estoy yendo contra el original de la historia de la Caperucita. Pues esos son las fábulas judaicas. Las fábulas judaicas te cuentan los mismos cuentos de David, por ejemplo, frente a Goliat, pero te cuentan distorsionadamente. Eso lo hicieron con otros fines, pero se han utilizado estas fábulas para que la gente quede así como
como con los ojos bien abiertos, pensando que eso es cierto, y luego esa persona que pensó que era cierto lo pasa a otro, lo pasa a otro, y al final el que recibió piensa que es verdad y se pone a discutir de fábulas judaicas. No sé si me explico. O sea, regresemos siempre a la Torá. Y dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que por eso tenemos que tener cuidado. El versículo que quiero darles para concluir es Jeremías 6:16, que dice, tenemos que cada día, si es posible, parar, mirar y preguntar para ver si estamos o no en el camino. En cierta forma, Tito es una expresión de Jeremías 6:16. Nos está diciendo, paren y corrijan. Eso es lo que nos está diciendo Tito. Paren y corrijan. ¿Se dan cuenta? Todas las cartas tienen que ver con regresar a la sana doctrina. Es una gran bendición. Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado y voy a pedir que cerremos esto orando. Si mi esposita está preparada, pues gracias, Señor. Te damos gracias, Abba, por la libertad de poder leer esta carta, Señor, para mantenernos sanos en la fe. Oramos por los sacerdotes de cada hogar, que sean hombres irreprensibles, sobrios, pacíficos, generosos, prudentes, amantes de lo bueno, autocontrolados, justos, fieles a sus esposas, que críen a sus hijos transmitiendo estas características de pureza, que las mujeres mayores sean reverentes en su porte, hablando la verdad en amor y siendo maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos e hijos, a ser prudentes y puras, diligentes en su hogar, Sí, respetuosas a Señor. sus cónyuges, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que exhortemos a nuestros hijos para que sean prudentes, mostrándonos como ejemplo de buenas obras en integridad y seriedad, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Yeshua, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que la gracia sea con todos nosotros. Amén y amén. Amén.